5:28 de la tarde, la mesa se amplía e incorpora a un tremendo periodista, Nicolás Sepúlveda, del gran medio independiente Ciber Chile, Centro de Investigación Periodística de Chile. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, gusto verte. Nico, estamos revisando a través de ciberchile.cl el reportaje que firmas tú, publicado el 9 de octubre, hace poquitos días atrás, en el que el ejército, hasta aquí se da cuenta que el ejército pinchó teléfonos de militares por acusaciones de infidelidad y por denunciar abusos en la prensa. Se derrumbaría así el argumento de la seguridad nacional, entre comillas, plantea Ciber, como excusa para interceptar teléfonos. ¿De qué estamos hablando? Aquí, por líos de, como se decía en los 80, líos de falda, se están interceptando teléfonos de funcionarios del ejército a través de la inteligencia militar. Sí, el contexto es la operación Topógrafo. Hace 3 años se dieron a conocer en la tercera que había una operación de la DINE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, para interceptar los teléfonos de miembros, oficiales y suboficiales del Ejército que estaban denunciando corrupción, y también del periodista Mauricio Weibel, que fue cuando explotó ese caso en el año 2019. Se inició una investigación de la Fiscalía. Esa investigación ha ido avanzando y lo que se dieron cuenta es que en total, en 2017, la DINE pinchó al menos 17 números telefónicos. Entonces, poco a poco, solicitando información a las compañías telefónicas, hablando con testigos, accediendo a archivos internos de la DINE y de la Corte de Apelaciones, han ido identificando quiénes estaban tras esos números telefónicos que fueron interceptados. Y claro, efectivamente, además de los denunciantes de corrupción, que eran oficiales y suboficiales del Ejército, y del periodista Mauricio Weibel, hay otros oficiales, algunos que siguen activos en el Ejército, que fueron intervenidos porque habían denuncias anónimas de que tenían relaciones extramaritales. También interceptaron el teléfono a un ex cabo del Ejército que trabajaba como mayordomo en casas de generales, que en una entrevista en The Clinic denunció que tenía que planchar la ropa, sacar a pasear a los niños, etcétera. Y a él también lo pincharon, más de 6 meses estuvo con el teléfono intervenido. Increíble. O sea, no era seguridad nomás. Claro, pero es que uno creería que la inteligencia militar, sobre todo, está para temas ultra sensibles, de seguridad nacional principalmente. Pero aquí vemos que alguien hace una denuncia por corrupción al interior del ejército y esa persona se le pincha. Un cabo dice que lo hacen trabajar en casa de oficiales del ejército en labores que no tienen nada que ver con la labor militar, también se le pincha el teléfono. Y que en caso de relaciones extramaritales de oficiales del ejército, también se le pincha el teléfono. ¿Quién ordenaba todo esto? ¿La DINE autónomamente? Nosotros accedimos a los documentos. La DINE tiene que, todas estas interceptaciones telefónicas, según la ley, se tienen que solicitar a un juez de la Corte de Apelaciones. ¿Ya? En este caso fue el juez Juan Poblete que autorizó todas estas interceptaciones. Y la ley también es clara respecto a las razones que tú tienes para poder interceptar un teléfono. En el caso del Ejército, razones de seguridad nacional, por ejemplo, agente extranjero, cualquier cosa que ponga en riesgo la seguridad nacional. Y también la contrainteligencia, es decir, cualquier asunto que ponga en riesgo la seguridad militar. Los recintos, el personal, los oficiales, etc. O sea, ¿le mintieron al ministro de la Corte de Apelaciones para lograr obtener estas interceptaciones, estas autorizaciones? Esto ha sido todo un tema porque en la operación Topógrafo todos los nombres están cambiados. Yo tengo acá algunos resúmenes de los documentos. Entonces, ponte tú, nosotros ya hemos publicado antes, cuando intervienen al periodista Mauricio Weibel, el documento que le solicita el permiso a la Corte dice, en realidad este teléfono no dice Mauricio Weibel. Ya, entonces dice, es ocupado por Marta, voy a omitir el apellido, una agente de inteligencia boliviana que está recopilando información en Santiago sobre el Ejército. Le mintieron al ministro. Ya, pero después la investigación avanzó y el juez dice que no le mintieron. Entonces lo que dice la DINE es, el juez nos propuso cambiar los nombres de las personas que íbamos a interceptar para que en la tramitación de estos permisos en la Corte de Apelaciones no se filtren los nombres. O sea, y no fracase la operación. El ministro de Corte se le ocurre que por temas de inteligencia él prefiere que no queden los registros de las personas a las cuales se van a pinchar y él cambia los nombres. Eso no tiene sentido. O sea, se está metiendo un forro tremendo el ministro. ¿Para qué? Cuando al ministro lo invitaron, al ministro y a los entonces jefes de la inteligencia militar, Chafik Nasal, fue Guillermo Paiva también, el recién renunciado del Estado Mayor Conjunto, van a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, una comisión secreta. Nosotros accedimos a esos archivos, a esa acta. Ahí ellos dijeron que efectivamente fue idea del juez Poblete cambiar los nombres, ¿no? Dios. Y ahí hay toda una discusión respecto a si es legal o no es legal, ¿no? Pero que no hay registro. Pero un tema es la seguridad nacional y los servicios de inteligencia en nuestro país. Pero ¿qué tienen que ver los infieles acá? Perdón por farandulizar un poquito la cosa, pero ¿por qué en el fondo están investigando a las personas que tienen una doble vida? ¿Qué tiene de malo? Ah, no. O sea, es lo que tiene que... ¿Qué le importa al Ejército? Es lo que tiene que responder el Ejército. Nosotros antes de publicar el reportaje le mandamos las preguntas al Ejército. Ellos no han mandado hasta el día de hoy respuesta. Cuando
la Fiscalía hace algunos meses le toma declaración a Chafik Nasal, que era el jefe de la DINE en el 2017. Le preguntan por esta otra serie de interceptaciones. Porque él primero justifica los pinchazos telefónicos a los denunciantes de corrupción que eran del ejército y dice, bueno, la sospecha que nosotros teníamos que estas personas hablaban con el periodista Mauricio Weibel que destapó el fraude del mítico Gate. Claro. Y le pasaban documentos que podían poner en riesgo la seguridad nacional. Por ejemplo, documentos de compras de armas, etcétera. ¿Vale? Ese es su argumento. Pero cuando el fiscal sorprende a Chafik Nasal y le dice, oiga, pero estos otros teléfonos, ¿por qué los pincharon? Dice, no, yo no me acuerdo de esos teléfonos, no están en mi registro, no había investigación sobre estas otras personas. No tengo antecedentes, ¿no? Esa es la respuesta de Chafik Nasal. Pero está sancionada la institución, la infidelidad. ¿Está dentro del código militar? ¿Un código militar? No. Es que, o sea, aunque esté sancionada, una infidelidad no pone en riesgo la seguridad nacional, a menos que tú seas amante de un agente. Claro, mira, hay un subtítulo que es bien interesante para que la gente se haga una idea de lo que trae la publicación de CIPER. Dice, la DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, ¿cierto? Contra la infidelidad. El coronel Hugo Julio Schweitzer se desempeña actualmente como jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército en Concepción. Cuando su teléfono fue pinchado, que se le denomina comúnmente pinchado cuando están intervenidos por la inteligencia militar, estaba a cargo de la Escuela de Montaña en Río Blanco, aquí en los Andes, región de Valparaíso. De acuerdo a la versión que entregó ante los fiscales, en ese tiempo tuvo una serie de roces laborales con el general Ernesto Tejos Méndez, jefe de la División de Montaña, su jefe. Mencionó también que tuvo problemas laborales con un instructor quien habría sobreexigido a una cabo segunda durante un ejercicio y que eso habría gatillado una denuncia anónima en su contra. Abro comillas, junto con informar a los mandos, se tomaron las medidas administrativas y disciplinarias internas con el instructor involucrado, cuyo nombre no recuerdo. Dicha situación, estimo, generó a modo de represalia del instructor una denuncia anónima, dando cuenta que yo tenía una relación afectiva con la suboficial, lo cual descarto completamente, declaró Schweitzer. El coronel dice que se enteró de esa denuncia anónima por un llamado telefónico de Gonzalo Contreras, quien entonces también era un oficial activo del ejército. Le dijo, Hugo, cuídate, te está siguiendo la DINE, porque te habrías metido con un cabo, habrían sido sus palabras. El coronel en retiro, Gonzalo Contreras, ratificó esa versión ante la Fiscalía. Sí, yo recuerdo esa situación. Efectivamente, llamé al coronel Hugo Julio, no recuerdo si esas fueron las palabras exactas, pero sí sucedió, declaró Contreras. Dice que se enteró que la DINE estaba siguiendo a Schweitzer por conversaciones de pasillo en el edificio del ejército que está ubicado frente al Parque O'Higgins en Santiago. Schweitzer también habría recibido una alerta del actual comandante en jefe del ejército, Javier Iturraga del Campo. Me aconsejó que no me metiera con una suboficial. Desconozco la razón del consejo, pero deduje que se tenía que tratar de lo mismo que me había advertido el coronel Contreras. Efectivamente, la DINE estaba tras los pasos del coronel Schweitzer, a través de un oficio secreto firmado por el entonces jefe de la inteligencia militar, Chafik Nasal. Se le solicitó al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, interceptar el teléfono que entonces utilizaba el coronel. El mismo documento fechado el 9 de mayo de 2017 también requirió que se pinchara el celular de la suboficial que supuestamente sostenía una relación con Schweitzer. El ministro Poblete autorizó la interceptación de ambos fonos 3 días después, el 12 de mayo. En esos documentos oficiales se justifica la solicitud de interceptación, señalando que esos números telefónicos eran utilizados por Carlos Farías, un exteniente de ejército a quien acusaron de filtrar documentos reservados de la institución. Pero eso era una pantalla. El entonces jefe de la DINE, Chafik Nasal, declaró ante los fiscales que ni el señor Schweitzer ni la suboficial que fue vinculada sentimentalmente a él formaron parte de una investigación de inteligencia. No, no son. Esas personas no forman parte de la operación y no recuerdo de otra investigación que hayamos hecho, digamos, no forman parte de ella. No tengo los antecedentes, declaró, según publicó BioBio. Entonces, aquí hay un cabo que hace una denuncia a un instructor. Un instructor. ¿Ya? Que sobreexige, esta es la versión de Schweitzer, claro. Sobreexige a la cabo tiene que ir al hospital, te queda una lesión en el pie. El señor Schweitzer reclama contra ese instructor y la versión de Schweitzer es que ese instructor ingresa una denuncia anónima que dice, este señor es amante de esta cabo. Perfecto. Por tanto, me están jodiendo a mí porque yo la sobreexigí. Y para pinchar el teléfono le fueron a pedir permiso a un juez. Claro. Y le presentaron una pantalla. Un nombre falso, le presentan estos dos teléfonos de Schweitzer y de la cabo. Nosotros tenemos esos antecedentes, publicamos algunas cosas en nuestras redes sociales, pero no, por supuesto tachamos los números telefónicos, pero lo pudimos chequear, todos esos antecedentes. Y el mismo día el juez Poblete, le presentan al juez Poblete estos dos teléfonos, el juez Poblete lo autoriza y estas dos personas son escuchadas por al menos 90 días, 3 meses, que es el plazo habitual con que la DINE o los organismos de inteligencia piden interceptar los teléfonos, escuchar las conversaciones. Hay una pregunta irrelevante y estúpida. ¿Schweitzer era casado?
Ah, por eso. Sigue siendo casado. Sigue Schweitzer siendo- dice que no era amante. ¿Y la relación se pudo acreditar que existió con la cabo? ¿Este es cagüineo No. no? Schweitzer y Porque la esto es Cabo, impresentable. ambos declararon... Es que es importante la pregunta, pero no en el término del cagüín, sino que es importante saber cómo se manejan las cosas en el ejército. Se logró corroborar la versión Es que que aunque circuló en fuera así, pasillo es que aunque de fuera así, de que da eran lo mismo. amantes. Una infidelidad no es motivo de inseguridad nacional ni nacional y por lo tanto lo que hizo el ministro es ilegal, lo que hizo el ejército es ilegal y todos deberían estar fuera de la institución. O sea, esto es impresentable. O sea, Chafik Nasal está Esto tiene que estar todo- en calidad de imputado en la investigación de la Fiscalía. Tanto la Cabo, que estamos resguardando su identidad, y Schweitzer, que declaró también ante la Fiscalía, ellos dicen que no tenían ningún tipo de relación, que eso es mentira y que no se explican también por qué le escucharon las conversaciones, ¿no? Que no hay explicación. No es el único caso. Hay otro caso, hay una persona que trabajó durante más de 20 años en la DINE, del ejército, que se fue a retiro el año pasado. Esa persona declaró ante la Fiscalía y señaló que él vio minutas donde están efectivamente las transcripciones por asuntos sentimentales del coronel Schweitzer, pero también de otra persona más, ¿no? Ina Weber y Claudio Mendoza, otros oficiales del ejército que también lo están investigando por una relación de infidelidad extramarital. Ellos sí reconocen que tenían una relación extramarital, pero lo que dice este otro oficial de la DINA es que vio la transcripción de sus conversaciones, ¿no? O sea, que eran por problemas sentimentales. era una costumbre ocupar las herramientas de interceptación telefónica para establecer posibles infidelidades o amoríos dentro del ejército. Es que esto es una estupidez, de verdad se les fue de las manos. Y ahora entiendo por qué no hay inteligencia en Chile. Pero uno no puede Es que- decir, o sea, uno no puede justificar con el se les fue de las manos. No, es que una Estamos hablando tontera. de- ¿A quién se le ocurre? Es como que, no sé, se te ocurre ocupar tu armamento de ejército para practicar, no sé, en la casa. No sé, no. Claro, no que tiene sentido. uno había escuchado en el pasado que, Sí, pero no sé, estáis porque no demasiado podía... callados. Ya me dio miedo tu No podía silencio. tener, Oye, antes del Roja pasado Fischer. no podía tener hijos fuera del matrimonio. Exacto. No podía ser infiel. Claro. O sea, el Sí, buen pero- comportamiento dentro de la Fuerza Armada. Vea, aquí está el general y se ríe. Evo. Pero- Oye, el general por algo se está riendo. Sí, pero no interceptas teléfonos para No, po. eso. Ni Pero- tampoco vas a Entonces, poner aquí un da- seguimiento. claro ni que un sí. par de- A ver, general Tapia, usted se ríe ahí de bracito cruzado, pero me gustaría entender bien... ¿Ha sido infiel? No. Jamás. ¿Y lo han pinchado? ¿Y lo han pinchado? ¿Lo han pinchado? No tiene nadie dígame que la yo verdad, Tapia dígame la en el verdad. informe. ¿Esto que reviste algún En la carácter manera- de en la importancia medida de lo para las posible, Fuerzas también, Armadas? ¿ah? En la medida de lo posible. ¿Reviste algún carácter de importancia para las Fuerzas Armadas, para Carabineros, en la situación marital, extramarital de algún oficial o de algún funcionario? Como para andarlo pinchando. Antes de eso, para que la gente entienda, hay una ley que regula el sistema de inteligencia del Estado de Chile y lo que es la Agencia Nacional de Inteligencia, que es la ley 19.974. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí da los parámetros para qué es la inteligencia militar y para qué es la inteligencia policial. La inteligencia militar, para que sepa la gente, es todo lo que dice relación con la defensa nacional, y la inteligencia policial, todo lo que dice relación con el orden público y la seguridad pública del país. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, tu pregunta está contestada. O sea, no tiene nada que ver. Está de más. Eso está de más. Ya, Salvo, ahora, ojo, ahora cuenta la verdad. Salvo que la amante sea una espía Claro. rusa. Muy Esa es la bien, Matajari, pues. muy bien, porque eso no está fuera de la realidad, que los países en esta búsqueda de inteligencia y de contrainteligencia realizan acciones para poder tener información que es de vital importancia. Hoy día hubo una filtración de documentos del ejército peruano, si no me equivoco, salió en la prensa. Peruano, chileno, colombiano, salvadoreño y mexicano, que Claro. se marcó en Guacamaya. Entonces, perfectamente podría estar cubierta dentro de la defensa nacional una diligencia de ese tipo respecto de una persona que mantenga algún vínculo sentimental y que sea producto de un agente externo, si puede ser. Ahora no conozco Pero no el caso. Pero No sé, no conozco el caso. la Cabo era chilena, este era chileno, los dos eran del ejército hace 20 años. pero perfectamente tú puedes triangular, pues si no necesariamente los integrantes de un ejército o de un país están exentos de ser penetrados por otros agentes. Entonces es que Parte- podría haber sido un doble agente. O sea que Exactamente. ¿Y usted cree que por eso No lo descarta, No, hombre, ya se pasaron. Pero mucha película. Claro, Yo creo que el general, pero sí. yo creo que el general ve mucha película rusa. ¿Usted, general, cree que por eso el general Iturriaga, que hoy día es comandante en jefe, le dijo al general Schweitzer no te metas con una suboficial, o por un tema de clasismo que puede haber dentro de las Fuerzas Armadas? Que una persona, un oficial, no puede tener una relación sentimental Con una alguien de otro escalafón, claro. Es que tú me haces una pregunta del cual yo desconozco el fondo, no sé en qué contexto, si es que se dio eso, existe eso, es real. Eso es lo que eso? declaró el coronel Schweitzer. Eso lo que declara él. sigue siendo un oficial activo del ejército, él actualmente Ojo. es un jefe de Estado Mayor en el sur del país, y él declara que él no sabía que estaba siendo interceptado, pero Iturriaga
dice él que lo alerta, y otro que es el coronel, el Contreras, ¿no? general Contreras, que ambos le dicen, te está siguiendo la DINE, no te metas con Cao, no te metas con una suboficial. ¿Sabes lo que me llama la atención y profundamente la atención? Yo no lo he dicho solamente en esta oportunidad, sino que lo he dicho anteriormente, antiguamente en el programa de la red. Me extraña por qué, que son materias que están cubiertas por la ley de inteligencia y que tienen el carácter de secreto, hoy día las estemos conversando. ¿Cómo así, se de manera piensa tan el abierta. expediente? Ya, Porque eso es porque un se supone que hay sanciones de todas aquellas personas, la ley lo dice, que tienen conocimiento de una materia que está bajo la ley de inteligencia, tiene sanciones penales. Entonces no entiendo cómo les llega? cómo materias El que son tan 2019 sensibles la tercera tiene acceso a una serie de minutas que son transcripciones de conversaciones de Mauricio Baibel, del capitán Harvey y otros oficiales, exoficiales del ejército denunciantes de corrupción. Lo publica y ahí se sabe que hubo algo que se llamó la operación Topógrafo, que espiaron a este periodista, lo que es ilegal, y a estos otros 4 oficiales del ejército. Empieza una investigación penal y la fiscalía es la que va tirando esa madeja. La carpeta investigativa. Y está accede a las solicitudes de interceptación de la Fiscalía, de la DINE. Ha sido todo un tireo floja, la Fiscalía le ha costado mucho. La DINE, hay toda una lista que está relatada en el reportaje también, que es la destrucción de los archivos. Sí. Hay un suboficial, el señor Patricio Garrido. Él trabajó durante 25 años en la DINE y él declara a la Fiscalía que él le alertó a su jefatura que esta operación era ilegal y que la gente histórica de la inteligencia militar sabía que esto era ilegal, que no tenía razón de ser, espiar y escuchar las conversaciones de estas personas. Pero Nico, ¿tú Y crees en que finalmente... verano de 2018, cuando estas personas llegan, los históricos de la DINE, que eran los equipos de escucha y de transcripciones, se dan cuenta que los computadores que tenían esa información habían sido formateados y el documento físico habían sido destruidos. Y hay toda una pelotera al interior de la DINE, todos han declarado, están todos desfilando ante los fiscales. Hay una Pero tú pelotera crees- respecto a quién ordenó destruir esa información. Pero ¿tú crees que vamos a saber la verdad, que se va a despejar absolutamente todo? Porque hay mucha arista y mucha gente involucrada, porque finalmente la investigación ha durado muchos años. Entonces esa carpeta ha pasado por muchas personas, ha filtrado muchas cosas. ¿Tú crees que finalmente, porque como que se empieza a investigar y como que uno nunca sabe nada? No termina nunca. Como que no termina nunca, y nunca hay culpable. O sea, hay imputado acá, ¿no? Está Chafín Nasal, está el juez Poblete, que ahora está lo metieron a la Corte de Apelaciones de Copiapó. Hay otra jefatura de la DINE, están todos declarando, la Fiscalía sí ha logrado avanzar, digamos. Ya sabemos que casi todos los números que han sido interceptados, a quienes pertenecían y cuál era el contexto. Está el caso del cabo Luis Zamorano, yo les contaba, que da una entrevista al The Clinic, que se llama Esclavo de Generales, Ya. donde él cuenta que lo hacían limpiar los baños, que la señora de los generales lo mandaban a hacer las compras, etcétera, que era un esclavo. 3 semanas después de que se publica esa entrevista, Luis Zamorano le pinchan el teléfono durante 6 meses, ¿no? ¿Con su nombre o otro, de nuevo, otro? No, en todas las interceptaciones se usan otros nombres. En el caso de Luis Zamorano, te digo al tiro, usaron el nombre de otro agente boliviano, Ludit, que dijeron que participaba en actividad de inteligencia en Chile. Dios. Y no, era el teléfono del cabo Luis Zamorano que trabajaba atendiendo a los generales, ¿no? Qué vergüenza. Ahora los códigos de país son otras cosas. Y la inteligencia entre el Estado Mayor conjunto. Es muy básica, porque está el Claro. número de teléfono, el número de teléfono es real, ¿verdad? Sí. Ya, porque el número de teléfono es más 569. ¿Cómo hace de peruano? Bueno, por eso el juez Poblete, o sea, lo que dice Traffic Nasal es que el juez Poblete propone cambiar los nombres. Ahora, cuando yo he conversado con gente que ha trabajado en la inteligencia históricamente, y esta no es una técnica nueva. En muchas causas de narcotráfico, por ejemplo, en causas de narcotráfico le han pasado, en el caso de las policías, no sé, general, si usted tiene información de eso o le tocó ver alguno de esos casos. No puede hablar. No era raro. No puede hablar. No era raro que a los fiscales les complicado. pasaran, le dijeran, este es el teléfono de un narcotraficante y le pasaban 6 números y entre esos 6 números iban galleteados otros teléfonos. Para que no sepan a cuál realmente ¿A están. quién están escuchando y quiere hacer escuchas que no tienen que ver con la causa? Oye, yo quedé metido en algo que tenía razón el Eduardo. Antiguamente siempre se decía que cuando, no sé, los carabineros, en el ejército se querían casar, tenían que tener como autorización del alto mando o se Para investigaba. divorciarse. No, y se investigaba a la pareja con la que tú te ibas a... Ya, pero ¿por qué te reís, pu? ¿Cómo le habla así el invitado? Está complicado, estoy preguntando si estamos Carvalho, no sé cómo... Es que yo encuentro que está complicado el tema, en general está todo complicado. Mirando mal. Está trasteando mal en general. Ya, pero siga con la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Eso, primero, investigan a la pareja con la cual se va a unir un oficial, ya sea del carabineros o del ejército, para saber si tiene vínculos terroristas o si tiene vínculos con un país extranjero, un tema de inteligencia. Y segunda pregunta, en el tema de las infidelidades, ¿son realmente importantes todavía entre ustedes? O sea, ¿para ustedes es una causal para destituir o...? A ver, yo creo que las instituciones han cambiado mucho. Efectivamente, antiguamente, hace décadas, que existía una
investigación simple, en el fondo, para conocer lo que estamos conversando acá. ¿Quién es la que, o quién iba a ingresar con algún vínculo a una institución? Como estamos hablando de la cónyuge. Por ejemplo, antiguamente, ahora cambiaron, porque yo participé en ese proceso que salimos de un DHP a un... ¿Qué es un DHP? Era una declaración de historial personal, donde tú... Pero deja de explicarte. ¿Para qué se ríe? Déjelo que cuente. Donde está tu nombre, ¿cierto? El fecha de nacimiento, que lo hacen las empresas, entre paréntesis. Es lo mismo que se hace en Carabineros y en las Fuerzas Armadas. Y eso se flexibilizó. Ya. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron. Antiguamente, mira, no se podían casar entre distintos escalafones. Y hoy día eso no existe. ¿Eso no es problema? O sea, hoy día un coronel puede tener una relación sentimental con una cabo. Y existe, claro. hoy día existe, si el mundo cambió, hay que entender eso. Hoy día un coronel, y hay casos que está casado con una suboficial y eso no tiene ningún problema. ¿En el ejército lo único que mismo? Yo no lo sé, pero tiene sentido, porque puede causar risa, pero tiene sentido si un oficial va a trabajar en asuntos de inteligencia de la seguridad nacional, tiene sentido que la institución investigue con quién se va a casar. Hay que hacerlo, sobre todo, imagínate a alguien que está trabajando en equipos antidroga. Tú tienes que saber, primero, que el funcionario sea idóneo, porque... Claro. Bueno, pero para contestar tu pregunta, las infidelidades no tienen ninguna relevancia e implicancia en el actual tiempo para un carabinero, porque eso es parte de la vida privada. Cuando tú me dices que cambiaron las políticas, ¿cuándo las cambiaron? Para más o menos hacemos una idea de cuándo cambió Chile. Yo diría que el 2010, 2011. Hace poquito. No, DHP, pero ¿cómo le está haciendo un DHP? O sea, yo oficial me quiero casar con ella y le hacen un DHP a ella. ¿Por qué ese ejemplo, Claudio? Es que lo que pasa es que, a ver... Después te cuento. En la vida, después te explico. En la vida civil las cosas son diferentes, pero yo reitero, si alguien trabaja en un área sensible, por ejemplo, imagínate, yo soy parte de una organización del Tren de Aragua, ¿cierto? Y quiero infiltrar lo que es el departamento antidroga. Puedo generar una relación sentimental para poder penetrar una organización. Y eso no es parte de la ficción, no es parte de una película rosa. Los carabineros de Americans, la serie, sí. Eso está basado en un hecho real, que eran espías soviéticos que se hacían pasar por un matrimonio norteamericano décadas. Claro. Y eran agentes. Sí, lo que le pasa es que lo que está preguntando Claudio, y también a mí, ¿cómo han cambiado los códigos dentro de las instituciones? Porque no estamos hablando de la parte de inteligencia, porque se puede entender claramente eso. Pero antes, por ejemplo, en la Marina, en la FACH, en los militares y en Carabineros, no existía el divorcio, no te podías divorciar. Bueno, en este país tampoco. En este país tampoco. Bueno, era para los civiles. 2005. Claro. Bueno, pero la nulidad teníamos. Pero no, en el fondo no te podías anular. O sea, era una cosa muy estricta como de conducta, de protocolo. Y si tú te anulabas, era la baja. O sea no era baja, pero no te seguías ascendiendo. Te paraban en el escalafón. Era como una parte de otra moralidad de esa época que hoy día ya no existe. O sea, ese no es un problema. Antiguamente sí. Antiguamente sí. Conocidas eran los enojos y berrinches, pataletas que le manifestaba Lucía Iriarte a Pinochet respecto de los generales infieles, cuyas señoras iban donde la señora Lucía a decirle: mi marido me está engañando, tienes que hacer algo. Claro. Y donde el general Pinochet: oye, este ya está haciendo no sé qué, ¡pum! Le frenaban la carrera, ¡pum! Lo llevaban a terreno. O sea, esa cuestión no se podía hacer. Sí, pero... A él mismo lo dieron en las cuerdas cuando anduvo en Ecuador, ¿no? Deme un segundo, por favor, mucha atención. Si quieren ganar 200 luquitas, 200.000 pesos, aquí en la red, el 14. ¿Cuándo es 14? El viernes. Vamos a regalar 200 lucas. Es súper fácil, hay que responder esa pregunta que apareció en pantalla. ¿Cuál es el estilo musical de Daddy Yankee? Yo creo que Dani Sepúlveda la sabe. A, reggaetón. B, salsa. Súper fácil. Al 7676. A o B. Este viernes 14 se van 200.000 pesos. ¿Te gusta Red Yankee, no? Obvio. 200 luquitas el viernes. Ya lo saben. Ya. Lucía Iriarte, la verdad. O sea, se documentó, está en varios libros. Ella era como una especie de policía moral. O sea, era bien cristiana la señora. Muy cristiana, claro. ¿Y por qué le aguantaba al marido entonces? Bueno. Dicen. Ya no hay cómo saber. Mira, de lo que estamos hablando ahora, hay un dato que es interesante, que yo creo que es importante, porque, claro, es la anécdota de que espiaban a oficiales infieles, etcétera, ¿no? Pero hay un tema muy relevante de la seguridad del país, ¿no? En el fondo, la ley y el Estado le otorga al ejército herramientas excepcionales, como escuchar las conversaciones privadas de la gente, para resguardar la seguridad nacional. Shafik Nassal, cuando declara ante los fiscales, señala que en ese tiempo, en 2017, el ejército tenía 8 canales para interceptar teléfonos. Es decir, simultáneamente podía estar escuchando 8 celulares distintos.
era toda la capacidad a nivel nacional. Entonces, si esa es la capacidad a nivel nacional, sorprende que buena parte de esos 8 canales estuvieran ocupados por casos de infidelidad, por escuchar a un cabo que estaba denunciando a la prensa. Da la impresión que lo que estaban escuchando era cuidar la imagen pública del ejército, ¿no? Más que cuidar la seguridad nacional del país. Como era nada más importante Pero, que ¿tú la crees infidelidad. eso? ¿Tú crees eso como periodista, que un ejército pueda tener 8 canales si estamos hablando de la seguridad Shafik nacional? Nassar dijo que eso ya había cambiado y que actualmente tenían más capacidad y distintos centros de operaciones en distintos lugares de Chile. Dijo que en 2017 esas eran sus capacidades. Yo no sé si es cierto. Es tan delicada la seguridad nacional que es imposible, ¿cierto? Que primero... Revelar la verdad. Claro, y es como poco probable que exista tan poco recurso, pero porque estamos hablando de la seguridad nacional, estamos hablando de nuestro país. Ya, Estamos pero si hablando se de les pierden presencia. 400.000 correos. O sea, nosotros sí publicamos lo del tema de los hackeos y ahí quedó expuesta el tema de interceptación satelital que tiene Chile en la frontera. Digamos, Pero no hay un solamente problema Chile. con las Fuerzas Armadas chilenas que es grave, digamos. Y no solo porque funcionen mal esas instituciones, sino porque ponen en riesgo al país completo, ¿no? Algo pasa que no funciona bien. Yo creo que, bueno, si tú me dices que Perú, Chile, ¿qué otro ejército más? México. Fue Perú, Chile, Colombia, El Salvador y México. Imagínate, no solamente Chile, o sea, las falencias están en todos los países, no solamente en Chile, y eso es lo que hay que preocuparse. A pesar de que yo creo que aquí hay puertas que se dejan abiertas para que los hackers puedan ingresar, Sí, porque pero generalmente mal las de Fuerzas Armadas y las policías, o sea, las policías tienen mecanismos de cortafuego para no dejar precisamente que ingresen los hackers, entonces me extraña que haya sido tan fácil Pero es el que tema. aparece como, punto. si uno mira, amplía la mirada, digamos, hay un problema como general, digamos, ya, estaba funcionando mal la inteligencia, están todos procesados los jefes de la inteligencia, pero también los jefes militares para atrás, ¿cuántos son? ¿5? ¿Los últimos 5 jefes militares están procesados por la justicia? Claro. Hoy día se supo que van a formalizar al general Oviedo por desfalco de más de 200 millones de pesos. Entonces, lo que aparece es que hay un problema más general, ¿no? De funcionamiento de las Fuerzas Armadas y en estructural. específico del Ejército. Claro, es estructural el problema. Claro, porque no hay cuántos oficiales están formalizados por la justicia, cuántos están en prisión. General, director del ejército que sale, general que es formalizado por la Al tiro. justicia. Sí, al tiro. Al tiro, es tuk-tuk. Sí, la Ahora, verdad, la comentario sí. general está bien importante. A lo mejor estos hackeos, todos estos problemas, tienen que ver con algún elemento interno que está dejando abierta la puerta. ¿Eso dice usted? O sea, no digo que los sistemas tienen falencia, porque hay que ir colocando parches, porque sale un virus nuevo, ¿cierto? Una técnica nueva, y hay que ir con los tiempos. Y Sí, pero estamos súper atrasados en Sí, pero, ciberseguridad. no podemos Súper tener atrasados. Windows, Aquí estamos. no, Windows 97, pues, pero tú lo dijiste, el tema de la ciberseguridad es de vital importancia para un país. Sí, y yo te pregunto, ¿aquí le habremos dado la real importancia a nuestro país? Porque inteligencia tendría que haber dicho eso. No, Inteligencia no, tendría porque que eso decir- tiene que... No, parta. La ciberseguridad parte por el Estado y el Estado baja... Pero de inteligencia yo creo que le toca Hay la una puerta al gobierno y le dice, esto es un tema sensible la no ANI, solo ¿a porque dónde así- dejan la ANI que no es un órgano... Hay una coordinación desde el Ministerio de Defensa. Nosotros revisamos esos 400.000 correos, hemos publicado algunos reportajes, se vienen otros más. Y algo que a mí me llama la atención, y no sé si en general en todas las fuerzas de armada y de orden pasa lo mismo, pero todo lo que tiene que ver con ciber, no sé si todo, pero buena parte de ciberdefensa y los sistemas de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, por lo que pudimos ver, está todo externalizado. Son empresas extranjeras, privadas, que prestan esos servicios. Chile, al parecer, no tiene una estructura robusta de infraestructura y de personal y de profesionales que se hagan cargo de eso. Entonces son empresas de afuera. ¿Qué ha pasado en otros países? Que muchas veces las empresas que venden las soluciones de seguridad son las que generan hackeo y después llegan a ofrecértela, a venderte te venden la ¿no? solución. Claro, ese es el problema. ¿Cómo Es va a como tener a el- Microsoft a cargo de todos los computadores de inteligencia de la Claro. Es como el República? radar de velocidad. Te venden el aparato, pero te venden el detector Del aparato. Entonces, No, sí, el problema es que va cambiando mes a mes todo. O sea, la tecnología se supera la tecnología todos los meses. Tú puedes hacer una tremenda inversión y ya estás desfasado. Pero o sea, que tenés que capacitar tienes gente. que ir, pero continuamente actualizando, porque si no te quedas... Ayer ya eso está... Obsoleto. Claro, obsoleto. Qué tremendo. Lo adelantaba Nico hace segundos atrás y lo publica también el diario La Tercera por delito de lavado de activos. Fiscalía formalizará a Humberto Oviedo, ex comandante y jefe del Ejército. El Ministerio Público solicitó al séptimo juzgado de garantía de Santiago que fije una fecha de formalización para el general en retiro Humberto Oviedo. La Fiscalía formalizará al ex comandante en jefe del Ejército por delito de lavado de activos por más de 240 millones de pesos. Este miércoles la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó al séptimo juzgado de garantía de Santiago fijar una audiencia para formalizar al ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo, quien ocupó el cargo entre 2014 y 2018. Se le imputará el delito de lavado de activos por la supuesta malversación de más de 240 millones de pesos y luego agrega, al igual que su antecesor, el general Juan Miguel Fuentealba,
Oviedo está procesado en la justicia militar y ahora será formalizado por el Ministerio Público, entidad que lo investiga por haber realizado presuntas maniobras para ocultar la malversación de dineros provenientes de gastos reservados. Los apetecidos gastos reservados que son asignados a la institución castrense. Según ha establecido la investigación del persecutor a cargo de la causa, José Morales, el ex mandamás del militar, habría realizado reiteradas operaciones de inversión y rescate de fondos mutuos a fin de ocultar las irregularidades. En la investigación castrense, cabe recordar, la ministra en visita, Romy Rutherford, procesó a Oviedo por la presunta malversación de caudales públicos por el uso irregular de gastos reservados, así como también el depósito en efectivo de recursos públicos provenientes de el mismo origen. Claudio Rojas. Sí, efectivamente, para la legislación chilena, para que quede súper claro, robarse un peso, lavado activo de un peso o de 200, de 500 millones es lo mismo para el efecto de penalidad. ¿Por qué digo esto? Porque a mi gusto, los 240 millones que solamente fue capaz de detectar el Ministerio Público en el caso de Oviedo es la punta del iceberg. O sea, es imposible que haya sido tan poco. Tiene que haber sido mucho más lo que movió realmente, pero esto es lo que realmente puedo acreditar el Ministerio Público y lo ocuparon. Ahora, está claro que había un problema con el tema de cómo se utilizaban los gastos reservados y la política que había de administración de los mismos. Eso no es, ya está más que conversado. ¿Y eso cambió, Claudio? Perdón. Sí, lo cambiaron, modificaron todos los protocolos, se cambiaron los certificados de buen gasto, que antiguamente, por la gente que no lo sabe, simplemente se metió un certificado de buen gasto donde con eso se justificaba que tú sacabas el dinero de los gastos reservados. Claro. Y se ponía cualquier motivo, o sea, y nadie lo podía fiscalizar tampoco porque habían razones de inteligencia, seguridad nacional y por lo tanto nadie lo veía. Y este era un bolsón de dinero que estaba ahí donde todos los generales metían la mano y se lo metían, y están acostumbrados. ¿Por qué? Porque esto venía históricamente así. Entonces el general que llegaba al cargo y sabía que además del sueldo tenía este gran bolsón para echarle mano y poder gastarlo. Y ellos dijeron, bueno, como la ley lo permite, aquí no hay nada ilegal, por lo tanto es parte de lo que mis atribuciones como general o como comandante en jefe me permite para poder utilizar. Y de hecho las defensas de muchos de los comandantes en jefe fue que ellos no habría una conducta ilícita porque no habría una voluntad de defraudar al Estado, porque ellos nunca entendieron o nunca se estableció de que había una ilicitud en la utilización irregular de este dinero. Perdón, pero esa interpretación es tirada de las mechas. Estás diciendo que ellos decían que sacaban plata a su cuenta personal, pero como no estaba penado, no era delito. Exactamente. Y como era plata pública, pero que no estaba, eventualmente podrían haberla redirigido ellos para labores de inteligencia y no hubiera sido delito. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que eso nunca se fue realmente a labores de inteligencia. Se fue a compras de departamentos, se fue a compras de autos, se fue a fondos mutuos, se fue a las cuentas del amigo. ¿Cómo se llama eso? Casos, eso es lavado activo. Eso es un robo. Eso es comúnmente le puedes llamar robar, pero jurídicamente es un lavado activo que básicamente tú te apropias. O sea, el lavado activo es robar plata y esconderla, ¿no? Exactamente. Lavar plata sucia. Por lavar plata sucia. Para que se entienda. Ni siquiera podría ser lavar plata sucia, sino que es esconder este dinero mal habido y que en definitivamente tú le das como una apariencia de licitud para todo el resto. Es lo que hacen los narcotraficantes. No hay diferencia entre lo que hizo Oviedo y lo que hace un narco común y corriente en La Pintana. No hay ninguna diferencia. Es que es muy importante decirlo porque decir ellos creían que era legal, pensaban que era legal y que estaba perfecto y que no había dolo ni delito, entonces lo hacían. Es muy distinto saber que tú estás haciendo mal. De hecho, hacer maniobras para ocultar la operación. Sí, pero la explicación, como dice el Nico, es de jardín infantil. No. Ahora, perdón por lo inculta, pero lavado activo ¿es lo mismo que lavado de dinero? Sí, es que los activos básicamente, primero era el tipo penal el lavado de dinero, pero lo que tú estás hablando es de activo porque... Sí, está perfecto, que me dicen que no hay pregunta tonta y eso... Hay tontos que no preguntan. Es que lavado de dinero es que más puede común. no ser lo mismo, el lavado activo puede ser también la compra de un departamento. Exacto, y por eso mismo, en un principio se hablaba de lavado de dinero y todo esto parte en los años 60 cuando la mafia básicamente compraba las banderías y compraba las fichas de las monedas y las monedas, los centavos los metían adentro y con eso decían lavamos 50.000 ropas y por lo tanto de aquí vienen estos 3 millones de dólares y por eso adquirió el nombre de lavado de dinero. Pero luego de eso se fue hablando de lavado activo porque ya con el dinero se adquirían bienes, vehículos, casas, lanchas en la playa. Que también se blanqueaban. Gracias, profesor. Y que eso era lo que le daba una apariencia de licitud. Generaban sociedades y esas sociedades le ponían un patrimonio falso y con esa sociedad falsa, con ese patrimonio falso, compraban estos activos. O se los pasaban a su señora o a un amigo para que ellos los compraran. Clarito. Sí, es que yo había confundido la figura porque cuando a ti te designan unos dineros, ¿cierto?, que son fiscales, para determinado ítem, por ejemplo, usted va a tener estos dineros para comprar combustible, ¿cierto?, por ejemplo, y tú los inviertes en construir un casino. Eso es malversación de fondos. fondos públicos.
Sí. Malversación de fondos, entonces la figura con Es que con pueden la- ser ambos, perdón, porque ahí estás malversando fondos, efectivamente, pero después esa plata tú tienes que justificarla. Y ahí entra el lavado de activos. Si esa plata para justificarla compraste, hiciste una inversión, dices que una lavandería o cualquier tipo de negocio, ¿no? Claro, Pueden pero ser los la dos pregunta delitos mía de es, forma paralela. porque siempre el lavado de activos se da sobre la figura de que son dineros que vienen, ¿cierto?, de manera ilegal, Ilegal. ilícita. Por ejemplo, que vienen de la droga, ¿cierto? Sí. Y tú los sacas y los metes al circuito Claro. legal Pero cuando y lo los sacas del blanqueas. fondo, cuando lo sacas del fondo reservado Claro. y los ocupas para cosas que no son los fines que tenía el fondo reservado, eventualmente le estás dando un origen ilícito a esos dineros. Ah, y ahí viene el tema de por qué se podría asimilar a... Y ahí, de ahí viene que es el lavado de activos. Lo que pasa es que además perfecto. luego hay que justificar la adquisición de esos bienes o cosas, fondos Exacto. mutuos, lo que sea, o las inversiones. También hay que darle un sustento si el sistema salta. Entonces hay una operación para que esa plata o esa inversión tenga un sentido. Sí, lo que y pasa- ahí viene otro lavado. Sí, lo que pasa es que mucha gente, muchos comandantes en jefe entendieron que este fondo de dinero para inteligencia era un bolsillo personal para ellos y que ellos lo podían utilizar lo que ellos estimaran pertinente en un sentido más o menos extraño. Y eso les permitía tener un auto de último modelo con seguridad, una casa último... Y, Pero no es un sentido extraño. Ellos sabían que era un delito. Tú me vas a decir que ellos no sabían que... Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo que lo que es que yo me quedé con la defensa que hizo un abogado que presentó una teoría del caso de que había un error de tipo acá, porque no habría una ilicitud propiamente tal, porque no habría conciencia por parte de los comandantes, porque ellos no sabían lo dañino de su conducta. Que es una estupidez. Esto igual de feo que el narcotraficante último que hay en cualquier lugar de Chile, pero bueno, me cuesta hablar con el acá, pero Cabalín, sí, tranquilo, pero no se preocupe. No, se No, preocupe. lo que pasa es que está hablando mucho. ¿Estás hablando mucho? Sí. Cabalín, el equipo B dice que estás hablando mucho. Se generó- Yo no estoy acostumbrado con Cabalín. Se generó Oye, una conversa súper entretenida. Te queremos agradecer a Nicolás Sepúlveda, que es periodista de CIPER. Siempre temas que Sí. dan que hablar y estarista. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Así que muchas gracias, grande Nico. Zipper. Oye, háganse Acá. socios de Zipper. Sí. Pueden hacerlo. En ciperchile.cl/socio, en Ciper nos financiamos y no ha ido súper bien. Estamos contratando más periodistas y haciendo más investigación porque tenemos lectores que se meten a ciperchile.cl y depositan mensualmente para financiar el periodismo que hacemos. Así que quienes quieran y puedan, nosotros muy agradecidos. Siempre un gusto verte, Nico. Saludos a gente de Gracias. Zipper. Nos vemos, Que cuídate. estén bien. Chao, chao.